Bien, amigos, aquí estamos de regreso. El rumbo de la tarde. Y tenemos con nosotros en la línea telefónica al diputado José Horacio Rodríguez de Alianza País. A propósito del contrato de explotación de hidrocarburos en San Pedro de Macorís. Se cayó. Bueno, espero que no se haya dado duro. Sí se cayó. Vamos a intentar de nuevo comunicarnos con José Horacio Rodríguez, joven diputado. Esto establece 60% de ganancia a la empresa y solo el 40% al Estado Dominicano. Habría que ver en qué consiste ese contrato, ¿no? Cuál será la inversión que harán esa empresa y por cuánto tiempo será el contrato. Buenas tardes, José Horacio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos bien, espero que tú también. Gracias, así es. Explícanos cuál es la posición que tienen de la Cámara. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes sobre este contrato que estoy viendo aquí, que establece un 40% para el Estado y un 60% para la empresa? Sería bueno saber la particularidad de este contrato. Eso es engañoso porque a primera mano, en primera impresión, parecería que son condiciones justas. Porque dado que la empresa es que va a realizar el 100% de la inversión, bueno, que tenga un 60% y el Estado un 40% en la participación, parecería unas condiciones equitativas. No, y durante un tiempo, copiando a los chinos, que te dicen, ok, está bien, pero en 10 años es mío todo. O en 20 años no, todo es mío. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno se va a la cláusula 26, que establece las condiciones, dice que de ese 40%, que es el máximo que puede recibir el Estado, porque incluso dice que si en algún momento recibe un monto superior al 40%, pues entonces eso queda como crédito a favor de la empresa contratante. Dice que se van a computar para ese 40% del Estado todos los impuestos que deba pagar la empresa en el país. Por lo tanto, cuando uno lo deduce, que estamos hablando de que entre impuestos sobre la renta, ITEVIS, impuestos mínimos de temas de carácter minero, llegan a un 38%. En la práctica, le estamos dando el petróleo gratis para que ellos lo exploten, que un petróleo que es de patrimonio del pueblo dominicano, a cambio de que ellos simplemente paguen los impuestos que toda empresa que opera en el país debe pagar al Estado. Entonces, del petróleo como patrimonio del Estado no nos estarían entregando nada, porque ese 40%, un 38% se lo traga, o sea, solamente quedaría un 38% se lo tragan los propios impuestos de la actividad comercial. Entonces, cuando nos damos cuenta, y eso fue denunciado por diputados incluso del PRM, en la comisión que estuvo tirando el contrato, que mi sorpresa fue que hoy votaran a favor. Porque esa denuncia la hicieron diputados del PRM que dominan mucho el aspecto fiscal y que nosotros de ahí fue que tomamos los datos y dijimos, ¿cómo va a ser? Y investigamos y consultamos con nuestros propios economistas esas condiciones y efectivamente ese contrato plantea unas condiciones en las que simplemente nosotros le estamos regalando el petróleo si apareciera y a cambio el Estado va a percibir los impuestos que esa actividad genere. Ahora, José Horacio, perdóname, una pregunta. ¿Y hay petróleo en Charco Largo? Bueno, esa es otra cuestión. Solamente una sola empresa aplicó a la licitación y el propio presidente de la República en algún momento nos expresó que ellos son el Estado Dominicano es que ha tenido que caerle al traza a esa empresa para terminar todos los trámites. Por lo tanto, no parece haber tanto interés. Por eso, el segundo argumento que expresamos para oponernos al contrato es que se prevé, ya hay muchos estudios que están previendo que la vida que le queda a la industria del petróleo es quizá de 10 o 15 años, porque las nuevas tecnologías han permitido abaratar mucho la producción de energía a partir de fuentes renovables y de energías alternativas. Y como quizás esas empresas manejan esa información, no están tan interesadas en hacer grandes inversiones para nuevos yacimientos, cuando saben que hay la tendencia mundial hacia una transición y la eventual obsolescencia de todas estas maquinarias que se utilizarían para la explotación. El tercer argumento que utilizamos, que lo quiero también compartir con ustedes, es que de la empresa Apache Corporation tiene historial de desastres ambientales. En Canadá tenía una concesión también en el año 2013, provocó por negligencia de la empresa un derrame
que provocó grandes desastres y que luego la empresa ocultó información y fue condenada por haber ocultado información y tuvo que declararse culpable por haber manejado de manera negligente los procedimientos para algo de tanta rigurosidad como la producción de petróleo. Entonces, nosotros conceder la posibilidad de que pueda ser explotado en todo el litoral al frente de la capital dominicana, con las posibilidades de que una empresa que ya tiene este historial sea que lo maneje, es sumamente preocupante y por eso fue rechazado por Alianza País. Yo me pregunto si ustedes estarían de acuerdo con que el Estado Dominicano, a sabiendas de que una empresa es corrupta, contrate con esa empresa, luego se queje de que sea estafada, o que ustedes estuvieran de acuerdo con un familiar de ustedes que se someta a una cirugía a manos de un médico que ya tiene varios pacientes muertos por ese tipo de procedimientos y además por situaciones de negligencia. Yo creo que ustedes no lo harían, pues yo pienso que con ese mismo celo nosotros tenemos que manejar el patrimonio público. Las costas, los ecosistemas costeros y marinos se presentan en grandes amenazas y riesgos frente a una explotación de esa naturaleza. Solamente la exploración conlleva unas detonaciones que producen unos decibeles y contaminación sonora debajo del mar que ocasiona la muerte de numerosas especies marinas. Nosotros hemos hecho una investigación muy amplia, tanto de los aspectos económicos, ecológicos y de la credibilidad de la empresa. Y por esas tres razones expresamos nuestra oposición. Lamentablemente solamente 5 diputados se sumaron a ese pedimento y votamos en contra de este contrato. Ese contrato fue firmado... Perdón, Jordi, pues se aprobó finalmente. Sí, se aprobó, 111 votos a favor, 5 en contra. En contra. Así es. Ese contrato fue firmado en el pasado gobierno, ¿no? Originalmente. La licitación se hizo en el pasado gobierno y ya estaba avanzada. Cuando el nuevo gobierno llega, encuentra que estaba muy avanzada, pero la firma realmente se da con las nuevas autoridades. De hecho, quien firma el contrato es el actual ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, que tiene un poder del Ejecutivo para poder hacer la firma, pero realmente ya esas negociaciones, incluso las condiciones, lo que nos expresó el presidente es que venían pactadas desde el cuatrienio anterior. Hay una que tú mismo lo has planteado, ¿no? Y es que, como bien señalaste, la vida útil de del petróleo pueden quedarle 10, 15 años, o sea, la primacía que tienen en este momento para la producción de energía. Entonces, yo no sé, quizás esa sea la causa por la cual pocas empresas se interesaran en la explotación y primero en la investigación y luego si apareciera petróleo en la explotación, porque la vida útil va a ser relativamente corta, ¿no? Entonces, yo creo también, don Giorgi, que esa fue la razón por la cual también no tantas empresas mostraron interés. Sí, por eso te digo. Entonces, no sé, será interesante para el país que pudiéramos, en caso de que... Yo he escuchado a muchos técnicos especialistas decir que si en algún lugar hay posibilidades en la República Dominicana de petróleo, es precisamente en ese lugar, en las costas del Mar Caribe, de San Pedro de Macorís. Pero no sé, yo no sé si ante esa realidad que nos da en la cara de que en 10, 15 años, ponle 20 años, ya el petróleo no tenga la importancia que tiene hoy, ¿valdrá la pena corrernos el riesgo de afectar el medio ambiente en esa zona, la riqueza marina que tenemos ahí? Y tomando en cuenta que somos un país que queremos seguir impulsando el turismo y que en esas costas sur del país tú tienes playas como Juan Dolio, como Boca Chica, en San Pedro, La Romana, Valladolid, que se encuentran de alguna manera, se podrían ver impactadas. Sí. El contrato se dice que es en la cuenca de San Pedro de Macorís, pero cuando uno ve el mapa, la zona de exploración y posible explotación abarca desde el frente de San Pedro de Macorís, todo el litoral sur, hasta llegar a Jaina. O sea que pasa por todo el frente del Gran Santo Domingo también, el área concesionada, y llega hasta Jaina. Es sumamente abarcadora y es un área de territorio que se puede calcular cercano al 4% del territorio nacional. Bueno. Es una situación. Pero yo lo que me pregunto es, y José Horacio te hago la pregunta ahora,
Este tipo de situaciones surge cuando aparece un contrato. Yo lo que siempre me he preguntado, y lo he escrito incluso en artículos muy directos sobre el tema, ¿cuándo vamos a tener una verdadera ley o un reglamento o unos parámetros, una estructura que establezca cuál es en términos generales y de lo general a lo particular los lineamientos del Estado Dominicano frente a la explotación minera? En este caso abarcaría esta misma situación, porque es que no lo hay, y entonces no lo hay. cada vez que surge una situación, entonces hay que comenzar de cero y particularizar cada situación y no hacerlo partiendo de lo que establece un estamento ya aprobado y decidido. Sí, compartimos esa preocupación. Realmente uno siente que hay mucha improvisación, que cada vez que se presenta un contrato de esta naturaleza, se reabre el debate sobre la minería en el país y su compatibilidad con el turismo, con la producción de aguas, la producción para todos los fines que el agua se requiere, para el consumo humano, para la... Sí, y bueno... Y en la parte económica de los beneficios también del Estado y de las comunidades que impacta cada proyecto de esta naturaleza. Sí, uno de los argumentos de apoyo al contrato que exhibían hoy algunos diputados era, bueno, eso va a transformar la realidad de la vida de los habitantes de San Pedro de Macorís, eso hay que apoyarlo. Y yo le preguntaba a los diputados de Cotuí, desde que yo llegué al Congreso en agosto, se quejan de que eso no tienen una de las mayores minas de oro del mundo y que las condiciones de vida del pueblo de Cotuí, de la provincia de Sánchez Ramírez, no han cambiado, que ni siquiera el acueducto funciona, no tienen acceso al agua. Y que la pobreza es extrema en esa provincia. Y yo vengo viendo esa queja de los diputados de esa provincia desde agosto, que llegué a la Cámara de Diputados y yo digo, bueno, pero ahí está la mina más grande, una de las minas de oro más grandes del mundo. Entonces yo le dije hoy a los de San Pedro, no se confíen, que miren cómo están los de Cotuí aquí reclamando con resoluciones que se construyan acueductos. Y o sea, que no se crean que eso va a significar una gran transformación para San Pedro tampoco. Pero nosotros queremos que el país se desarrolle, nosotros queremos que el país genere riqueza, pero nosotros tenemos también que analizar bien y ponderar cuáles son los beneficios, los riesgos y colocarlos en una balanza. Y cuando en este caso particular colocábamos todos esos aspectos en una balanza, pues claramente definimos una posición contraria a la aprobación de ese contrato, pero al final en una democracia la mayoría se impone. Y queda nuestro voto salvado como parte del debate político y democrático y que se sepa que hubo esa objeción y que hubimos diputados, ¿verdad?, que hicimos el trabajo de escudriñar bien el contrato y plantear nuestras observaciones. ¿Tú eres partidario de la explotación minera responsable, preservando el medio ambiente? Bueno, por supuesto, si se hace de una manera con criterios de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente, pero nunca de manera indiscriminada, nunca, por ejemplo, en una zona protegida, nunca en un parque nacional, nunca amenazando las capacidades de producción de aguas, que yo pienso que son una prioridad. Pero si se puede hacer de manera compatible, pues sí lo apoyamos. Entendemos que es una forma válida que tienen los países para generar recursos y con eso combatir la pobreza y la desigualdad social, que es el principal problema de nuestro país y que yo creo que el Estado tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para combatir. Muy bien, bueno, muchas gracias, José Horacio, por la gentileza de conversar con nosotros en el Rumbo de la Tarde. Gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden, es un gran gusto. Igual. Gracias. Bueno, era